Muy buenos días. Pueden tomar sus lugares. Damos la bienvenida a todos ustedes, los asistentes aquí en el templo, así como también a aquellas personas que están conectados a través de las redes. Le damos las gracias a nuestro Dios por este día maravilloso, con un clima bastante agradable para todos. Esperemos que este tiempo sea de bendición para todos y cada uno de nosotros y podamos de esa manera recibir la palabra, guardarla en nuestro corazón y dar el fruto del 100 por 1 para la gloria de Dios Padre. Amén. Bien. Bien, esta mañana tenemos una como continuación de lo que hemos venido hablando. Ya saben que hemos hablado de ciertas disciplinas espirituales como la lectura y la meditación de la palabra. Sabemos que las disciplinas son hábitos o conductas que todos nosotros, como creyentes, debemos de ejercer en nuestra propia vida, en la vida cristiana. Así que el uso sistemático del estudio de la palabra es un deber que cada uno de nosotros tenemos que llevar y tener para que podamos conocer mejor la voluntad de Dios, conocer mejor a Dios, conocer su obra salvadora y redentora en cada uno de nosotros. Las semanas anteriores, como les decía, hablábamos sobre la importancia de la lectura, la meditación de la palabra de Dios como parte de la disciplina espiritual que todos y cada uno debemos de practicar, tanto de manera individual así como de manera congregacional. Y esto es para poder crecer y madurar, sobre todo para conocer más al Dios a quien hemos depositado nosotros nuestra confianza. El día de hoy, la enseñanza lleva por nombre o por título Recuerda que escrito está. Recuerda que escrito está. Ese es el título o el nombre de la enseñanza que hoy estamos compartiendo. Así que como otro elemento de la disciplina espiritual personal, lo que nosotros tenemos que tener es la memorización de la palabra de Dios. Debemos nosotros recordar que escrito está. Ahora, ¿por qué debemos memorizar la palabra de Dios? Vamos a ir dando diferentes o varios puntos, por lo cual es importante que nosotros lo memoricemos. No sé si lo sabían, pero hoy nos vamos a dar cuenta de que Jesús sí memorizó las escrituras. Obviamente tuvo que haberla leído, tuvo que haberla meditado y la memorizó. Así que Jesús, la palabra encarnada, él siendo hombre, memorizó la palabra. Él conocía de memoria toda la palabra escrita. Si leemos los evangelios, o si ya lo han leído, van a encontrar que él citó o hizo referencia a unos 24 libros del Antiguo Testamento, en más de casi 180 veces. Él citó las escrituras. Algunas son más conocidas que otras las citas, porque se ha hablado o se ha predicado más de ellas. Así que está claro que nuestro Señor no solo confiaba en las escrituras como la autoridad más importante, sino que nos enseñó con su ejemplo lo importante que ellas son para nuestra vida natural y espiritual. Porque las escrituras es Dios hablando directamente a mí, a ustedes, a todos los hombres. Es Dios hablando. Jesús entendía que era la manera de conocer y entender el corazón y el propósito de Dios para nuestra vida, el leer, meditar y aprenderse las escrituras.
Así que, ¿por qué nosotros no seguimos el mismo ejemplo de Jesús en conocer las Escrituras? No sé si se han puesto a pensar y a meditar alguna vez cuántas cosas nosotros tenemos ahí guardadas, almacenadas en nuestra memoria. Recuerdos, vivencias buenas y no tan buenas, conocimientos adquiridos, métodos de trabajo y de estudio, imágenes, música, en fin, muchas cosas que tal vez si pudiésemos hacer de manera física una limpieza de la memoria, nos daríamos cuenta que tenemos muchas, pero muchas cosas guardadas que no nos sirven de mucho o de nada. Algunos de los aquí presentes, de los que están ahí conectados, recuerda lo que la Escritura dice en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. ¿Algunos de ustedes lo recuerdan? Lo hemos venido hablando bastante seguido. Si no lo recuerdan, lo vamos a volver a leer. Y dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Pero generalmente nosotros no nos sentimos preparados para poder memorizar la palabra. Por ejemplo, los estudiantes le dan bastante o gran importancia al horario de las clases. Saben qué día y a qué hora tienen determinada materia y ya no se diga el calendario de exámenes. Y por eso algunos hasta priorizan, dicen, esta materia no la puedo no entrar a clase. Esta sí es importante, tengo que ir, llegar temprano o entrar a la hora. Y ya no se diga, como les decía, los exámenes. Tengo examen tal día y a tal hora. Eso lo tienen en su memoria. Los que trabajan, por ejemplo, también, ya sea en una empresa o una oficina, conocen de memoria el reglamento interno del lugar de trabajo. Saben cuáles son sus deberes, sus labores, sus obligaciones, qué es lo que deben hacer día a día, así como también los respectivos beneficios que hay en ese lugar de trabajo. Tenemos guardado, como os digo, en nuestra memoria hasta la ruta a seguir de la casa al colegio, al trabajo o aún al templo. La sabemos de memoria. Sabemos en qué esquina doblar o en qué lugar detenernos. Aquellos que manejan saben muy bien cómo es la ruta. Tenemos almacenado, no sé, en nuestra memoria cómo realizar correctamente una rutina de ejercicios en el deporte, ya sea que lo practiquemos o esporádicamente lo hagamos. Tenemos también memorizado ahí, almacenado en la memoria, qué día y a qué hora será el estreno de una película. De ahí están algunos, ya no se diga tal vez el calendario, el horario de telenovelas o programas de televisión. Saben también a qué hora se va a dar el partido entre dos equipos y principalmente de la selección a la cual algunos apoyan. Se lo saben de memoria, ahí lo tienen guardado. Así como les digo, tenemos muchas cosas en nuestra memoria que no nos sirven, que en su momento las aprendimos y que hoy tienen, no sé, una aplicación práctica, al menos, no sé, tal vez en los asuntos de matemática. En el siglo pasado, en 1970 y tanto, yo me aprendí algo que a los estudiantes hoy todavía les causa problemas, el famoso trinomio cuadrado perfecto. A al cuadrado más 2ab más b cuadrado. Eso, sin hablar de lo de la factorización y sin hablar de otros asuntos, al día de hoy, todos mis compañeros de clase que nos reunimos dicen, ¿te ha servido de algo haberlo aprendido? Aparte de sacar una nota, en su momento cuando me lo enseñaron, hoy, ¿de qué me sirve el trinomio cuadrado perfecto?
Debe servir para algo, pero a mí, ahí lo tengo en la memoria. Ahí está almacenado. Incluso hay personas que se saben canciones en inglés y no hablan inglés. Yo, por ejemplo, sí me recuerdo que ahí está almacenada y grabada en mi memoria la primera canción que yo me aprendí en inglés. Se la voy a más o menos tararear. Decía, one little, two little, three little Indian, four little, five little, six little Indian. Yo estaba en preescolar porque me enseñaron a contar. Ahí la tengo guardada en mi memoria. Obviamente, sí me sirvió para aprender el 1, el 2, el 3, los números. Pero no ando ahora cantando one little, two little, three little, para acordarme cuál es el número 7. Hoy en día hay muchos jóvenes por ahí que saben hasta músicas en coreano y hasta saben la coreografía de determinada canción y baile. ¿Y de qué sirve todo eso? ¿Por qué creen que lo hacen? Las razones pueden ser muchas. Y ahora yo me pregunto, ¿por qué no tenemos esa misma hambre y pasión por la palabra de Dios? Ya les he dicho, y en varias ocasiones, que la palabra de Dios nos puede librar de muchos males. Anteriormente habíamos hablado sobre la importancia de la lectura de la palabra de Dios y en meditar estas escrituras. Ahora estamos viendo sobre la memorización de las escrituras, en aprendernos lo que escrito está en la palabra del Señor. Aunque alguien por ahí, espero que no esté sentado, puede preguntarse, ¿en qué me puede ayudar el memorizar la palabra de Dios? ¿De qué me puede servir? Entre otras cosas, la palabra de Dios nos puede ayudar, a resistir la tentación y evitar pecar. Dice el Salmo 119, verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Necesitamos aprender, leer, memorizar, obviamente meditar la palabra para resistir la tentación y evitar pecar. El memorizar la palabra y guardarla en nuestro corazón, eso de guardarla, sé que lo habrán leído en diferentes ocasiones o lo habrán escuchado, significa proteger, rodear la palabra en nuestro corazón y nos indica la importancia que debe tener para nosotros eso y el profundo amor que debemos de tener nosotros por la palabra escrita de Dios. Este correcto almacenamiento de la palabra, ahí en nuestra memoria, con la colaboración y la ayuda del Espíritu Santo, debería de llevarnos a no pecar, recordándonos, aconsejándonos, dándonos luz por donde debemos transitar y al momento de ser necesario vendrá a nosotros la palabra guardada, dando argumentos claros de qué hacer y qué no debemos hacer. Todos hemos oído hablar de los 10 mandamientos. Es posible que algunos no se lo sepan de memoria ni en orden, pero uno de los mandamientos dice, por ejemplo, no robar. Y se nos puede presentar la ocasión de que vemos algo mal estacionado y viene la tentación de querer agarrar aquello que no es nuestro. Pero la palabra que está guardada en nosotros y el Espíritu Santo que activa esa palabra que está ahí en nuestra memoria, nos recuerda y nos dice no robar. Ya no se diga con los otros mandamientos principales. No adulterar, no fornicar, no decir mentiras. Cada una de las palabras que nosotros hemos venido guardando, almacenando, ahí nos va a ayudar, con la ayuda del Espíritu Santo, a que nosotros resistamos la tentación y no pequemos.
Y encontramos diversos ejemplos de diversas personas a lo largo de la Escritura de cómo nosotros debemos evitar la tentación, resistirla y no pecar. Muchos de nosotros de repente, como les decía, almacenamos o aprovisionamos cosas. Por ejemplo, alimentos. Vamos a agarrar, por ejemplo, los alimentos. Muchos, en mi caso, por ejemplo, en mi hogar, hacemos compras semanales o quincenales. Hay personas que hacen las compras diarias en el mercado o en la tienda de alimentos. Pero estamos pensando en función del futuro. Esto voy a cocinar el lunes, esto voy a cocinar el martes, esto voy a cocinar el miércoles, y posiblemente no llegue el lunes, no llego yo al martes y no lleguemos ninguno al miércoles. Pero estamos nosotros almacenando pensando en el futuro. No es tan igual o no es tan similar el memorizar la palabra de Dios. No podemos pensar, óigase bien, que vamos a memorizar la palabra pensando en que nos va a ser útil en el futuro. Pero esto realmente es cierto, nos va a ayudar en el futuro. Pero también debemos de pensar de que nos va a ser útil ahora, en este momento, en este tiempo presente. Yo compré los alimentos para la semana, pero no me los voy a comer todos hoy. Así que, aunque yo los tenga ahí almacenados, no me son útiles para hoy. Pero la palabra de Dios sí me es útil hoy. No la voy a leer, meditar y memorizar para el día de mañana, porque esto es para hoy. Un pensamiento se me puede cruzar mientras estoy leyendo la palabra y me imagino que se les habrá cruzado a ustedes. Y no hablo de un pensamiento pecaminoso, estoy leyendo y meditando la palabra y de pronto dejé encendida la cocina. O estoy leyendo la palabra y la puerta de la calle está abierta. Y no son pensamientos pecaminosos, pero son pensamientos que se te pueden cruzar. Ya no se diga aquellos pensamientos que no son correctos. Así que la palabra me tiene que servir en este momento. No voy a esperar a que el pensamiento, el sentimiento y la tentación pasen, sino que la palabra me tiene que ser de ayuda en este momento. No voy a esperar, voy a aprenderme esta palabra, esta cita, este versículo o este texto, porque el día de mañana posiblemente me vaya a suceder algo similar o igual. No, tenemos que hacerlo pensando en el hoy, en el día de hoy, en el presente. Sí, nos va a servir en el futuro. Otro punto que también podemos ver de la memorización de la palabra es que nos ayuda a compartir el evangelio con los que no conocen a Dios, con los incrédulos o con aquellas personas que no tienen ningún interés en conocer de Dios. Vamos a leer lo que nos dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Amén. La fe para salvación viene por medio de estar expuesto a la palabra de Dios. A través de esta exposición, la del Evangelio, la hacemos vida en nosotros al estar expuestos por medio de esa predicación del Evangelio, del estar oyéndolo, de asimilar la palabra en nuestra vida y en nuestros corazones, y como resultado de todo esto, conoceremos realmente quién es Cristo. Podemos poner nuestra confianza en Él para salvación. Será nuestra seguridad por el efecto que tiene la palabra en cada creyente. Hay un par de pasajes que nos van a ayudar a entender bastante esto. No necesitan buscarlo, voy a hacérselo referencia. Una de ellas, y ustedes conocen ese pasaje, a ver si en la memoria de ustedes se encuentra almacenado,
el encuentro que tiene Felipe en el desierto con un eunuco. Eso lo pueden leer en el capítulo 8 del libro de Hechos. Y puntualmente en el verso 35 dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Este hombre iba leyendo un pasaje del libro de Isaías. Y dice en el verso 35, como les decía puntualmente, Hechos 8, que Felipe, abriendo su boca y comenzando de esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Es decir, que así que le habló de, cronológicamente, le habló del profeta Isaías, del profeta Ezequiel, del profeta Daniel y de todos los profetas, así como todos los acontecimientos que hubieron desde esa época hasta el momento de Jesús y de su muerte. Pero Felipe no llevaba ninguna escritura en mano, y el hombre solo llevaba ese rollo, ese pedazo o ese fragmento de la lectura del pasaje de Isaías. ¿De dónde sacó entonces Felipe todo lo que le habló? Porque lo tenía guardado, almacenado. Él recordó que escrito está en la palabra del Señor todo lo que le mencionó. Y obviamente el Espíritu Santo fue el que lo guió. Otro pasaje que también es conocido, que nos ayuda a entender cómo podemos nosotros auxiliarnos de lo guardado de la palabra para hablarle a los demás, lo podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. Y es el pasaje que se conoce como Jesús y los discípulos que van camino a Emaús. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Ya está claro. Jesús ha muerto, hay un gran conmoción en toda Jerusalén por la noticia y el suceso, y también se hablaba de que ha resucitado. Y en el verso 24 de Lucas, en el verso 27, perdón, de Lucas 24, dice que Jesús, después de que les está escuchando a estos que van discutiendo sobre qué es lo que ha acontecido, le habló a estos dos discípulos, van de camino los tres. Así que visualicemos esto, veamos esta escena, y ellos van caminando los tres. Y dice que Jesús, y comenzando desde Moisés, Felipe le habló de Isaías, que había sido más o menos unos 700 años atrás, pero Jesús les comienza a hablar desde Moisés, como unos 2000 años antes. Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él decía. Es decir, Jesús todavía, en este ejemplo, le habla a este par de hombres de todas las escrituras, de la ley y de los profetas, todo lo relacionado a Jesús. ¿Quién es Jesús? Si te encuentras en la calle a alguien y te pregunta, ¿quién es el Jesús en quien crees? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué cita de la palabra vas a hacer referencia? ¿Qué tenemos en nuestra memoria sobre el Jesús que decimos que conocemos, que el que predicamos y al que estamos esperando que venga? ¿Qué le vamos a decir? Es que en el Salmo, ¿cuál era? No era un salmo. Es que en el profeta, ¿cómo se llama el profeta? O sea, ¿qué le vamos a decir si nosotros no hemos leído la palabra, no hemos meditado en ella y no la hemos memorizado? La memorización de la palabra de Dios, nos ayuda también a presentar una defensa de nuestra fe. Podemos ir a Primera de Pedro 3:15. ¿Perdón? No era Primera de Pedro, sí es Primera de Pedro. Dice Primera de Pedro 3:15. Dice, y estad siempre preparados,
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué podemos entender de esta parte de la palabra? Lo previo de este texto, o sea, en el contexto en que Pedro lo escribe, nos habla de que sufriremos persecución por hacer el bien y que seremos afortunados, felices por esta situación. Que no sintamos temor por quienes nos cuestionan nuestra forma de vivir. Vamos a ser maltratados solo por el hecho de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Incluso en nuestro entorno más íntimo, muchas de estas personas pedirán una explicación de nuestra conducta y debemos estar preparados para defender y argumentar nuestra manera de ser y de vivir, pero haciéndolo con mansedumbre y reverencia o respeto. Dice que debemos estar preparados, como digo todo el texto, porque vamos a sufrir persecuciones y tenemos que estar felices por ello. ¿Quién recuerda lo que pasó en el libro de Hechos cuando fueron hechos prisioneros Pedro y Juan la primera vez? Dicen que después de que los apalearon, salieron contentos, alegres. O sea, los acaban de apalear, los agarraron como muñeco de trapo, como decimos. Lo agarraron como el saco de boxeo. Pum, 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 pum. Le dieron golpe. Y salieron felices. ¿Por qué salieron felices? Porque lo hicieron, el recibir todo eso, por la manera en que ellos estaban viviendo, por el Jesús que había hecho por ellos, el morir por nuestros pecados, el haber derramado su sangre para limpieza y perdón de ellos. Estaban felices y contentos. ¿Quién recuerda el pasaje donde a Pablo y Silas los agarraron a media calle, los apalearon, los arrastraron, los desnudaron y después encima de eso los meten presos? Y a medianoche están cantando himnos. Estaban alegres. No sé quién de ustedes ha recibido un regaño desde pequeño. Ponen triste. Ya no se diga cuando papá o mamá nos dio una buena por no haber hecho tal o cual cosa. Y ahí estábamos nosotros llorando y sufriendo. Pero estas personas estaban contentas. ¿Por qué? Porque la palabra estaba sembrada en ellos, porque ellas ya habían conocido. ¿Qué dice Juan 8:32? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ellos habían conocido la verdad. ¿Y quién es la verdad? Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad. O sea, habían conocían y vivían a Jesucristo. Y por eso estaban contentos, porque Él ya también les había dicho: van a pasar todo esto. Van a pasar por tribulaciones, los van a perseguir, los van a apalear. Pero no se preocupen, dice. No se turbe vuestro corazón. No estén afligidos, porque yo he vencido al mundo. ¿Van a tener aflicciones? Sí. ¿Es un color de rosa el camino en que va a llevar? No. Pero yo voy a estar con ustedes. ¿Cuándo? Todos los días del fin del mundo. ¿Eso dónde sale? En las Escrituras. ¿En qué parte? Pueden leerlo en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. ¿Sí o no? Okay. Ahí estamos. Nosotros tenemos, pues, como le digo, de dar una respuesta bíblica del por qué nosotros nos comportamos así. Y es ahí donde nosotros vemos el valor de la memorización de la palabra, que es eficaz. En Romanos
5:8 dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para cada uno de nosotros. Dios me mostró su amor en que yo, siendo pecador, Cristo murió por mí. Pudiéramos agregar cientos de horas de meditación a esto que acabamos de leer. Pero es a través de lo que nosotros tenemos guardado que nosotros podemos argumentar a quienes nos cuestionan que a pesar de que lo que yo era, de la manera en que yo vivía y me conducía, la manera en que yo hablaba y pensaba, a pesar de todo eso, Dios se fijó en mí. No fui yo el que busqué a Dios, y estoy seguro que todos los que estamos aquí sentados y los que están ahí compartiendo a través de las redes, no buscaron primero a Dios, sino que fue Dios el que nos buscó a todos nosotros. Él me buscó a mí. Allá en lo profundo del lodo donde yo estaba metido, en esa oscuridad, Él puso su luz, Él puso su mano, Él puso su amor y me rescató. Y eso pasó con todos nosotros. No sé qué tan profundo estabas en el lodazal, pero ahí Dios se fijó en nosotros y mostró su amor, de que aún a pesar de el desastre de vida que éramos, Dios nos dio un valor y derramó su sangre. Y todos los que estamos aquí, una gota de la sangre de Jesús, nosotros valemos. Tú vales la gota, la sangre de Jesús. Usted vale la sangre de Jesús. Todos valemos la sangre de Jesús, porque Él no se fijó en tu condición de pecador. No se fijó si eras un mentiroso, si eras un ladrón, si eras un asesino, si eras un adúltero. Él no se fijó en nada de eso. Él se fijó primero en el amor que Él tenía por nosotros y por su creación. Y Él decidió, en la locura más grande, entregar a su Hijo por amor a nosotros. Dios nos ha amado siempre y con amor eterno. Su misericordia no tiene fin, no tiene límite. Y Dios puso en nuestro, y Dios se puso, o puso en su lugar a Jesús por el pago de nuestros pecados. Su Hijo es la respuesta de amor de Dios para todos y cada uno de nosotros. Y lo único que nosotros podemos hacer es honrarle con nuestra vida, con nuestra conducta. Esa transformación que Cristo hace en las personas es lo que mora en nosotros. Así que recordemos que memorizar la palabra de Dios nos ayuda a argumentar y a defender nuestra fe. ¿Por qué hoy estás sentado aquí? Tengo hermanos muy cercanos que compartimos, y cuando me dicen algo de su vida les digo, dame un sustento bíblico de lo que me estás diciendo. Porque la palabra fue la que lo transformó. La palabra de Dios transformó mi vida, la vida de ustedes. ¿Por qué hoy sonríen? Y sonríen en medio de una aflicción. Sonríen en medio de circunstancias adversas. Hay enfermedades, hay escasez, inclusive muertes en la familia, y sin embargo nosotros reflejamos un gozo, una paz, y la gente se sorprende y dice, mira qué tan afectado está que el pobre hasta perdió la cabeza. No, nosotros tenemos algo que esas personas no tienen, y eso algo es la palabra que está sembrada en nosotros, y viene a nuestra memoria, y con eso sirve para argumentar y defender nuestra fe y decir, yo soy así porque Dios me ama.
Otro punto que podemos ver con respecto a la memorización de la palabra de Dios es que cuando la compartimos correctamente, dará y tendrá frutos. Vamos a Isaías capítulo 55. A Isaías capítulo 55. Vamos a leer el verso 10 y el verso 11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así, dice Dios, mi palabra será cuando sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Todo, todo, todo lo que Dios hace tiene un propósito. Todo. Dios, decía un científico por ahí, Dios no juega los dados, no hace las cosas al azar, no sale, bueno, veremos qué pasa. No, todo tiene un propósito. En este caso, Él hace una relación de la lluvia y la nieve que ambas vienen del cielo, y al igual que su palabra, que las dos son útiles, la lluvia y la nieve, para regar la tierra, que a través de esta acción produce semilla y fruto, y se asemeja mucho al efecto de su palabra en cada uno de nosotros, que sin la palabra guardada, haciendo la vida, Él no puede dar fruto. Así que es importante que nosotros leamos la palabra, meditemos en la palabra y guardemos la palabra. Eso es importante. Pero no nos sirve de nada si no la hacemos vida, si no la aplicamos. Puedo saberme la Biblia de memoria, puedo citarles pasajes de memoria, pero si ese pasaje, esa palabra, yo no la hago vida o solo la almaceno como me aprendí una canción o me aprendí, no sé, un poema, o recité de memoria la clase que recibí, de nada va a servir. Porque los hombres, el ser humano, nosotros los creyentes, al ser expuestos y confrontados por la palabra va a tener el efecto que Dios espera en nosotros y cumplirá su propósito de arrepentirnos, de cambiarnos y de obedecerle. Su efecto en nosotros no va a ser en vano. La palabra hará lo que Él quiere hacer en nosotros. Y no es que Él nos va a obligar, sino que nosotros voluntariamente hemos decidido escucharlo a Él, hacerle caso y seguirle. Así que podemos nosotros de esa manera dar fruto. De esta manera nosotros en nuestra vida podemos mostrar el fruto del Espíritu, el carácter de Jesús. La memorización de la palabra también nos va a dar ánimo y podemos nosotros animar a otros. Veamos lo que dice Romanos en el capítulo 15, en el verso 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes
para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Las palabras que Dios previamente fueron anunciadas, fueron presentadas claramente. Su doctrina, su instrucción, fueron escritas para que fueran de utilidad para todos y cada uno de nosotros. Este texto que acabamos de leer nos habla de la alegre y paciente esperanza que Dios nos da a todos y cada uno. Habla de una constancia. Perseverando en ellas, nosotros vamos a ser confortados, alentados, fortalecidos y animados. Cristo debe ser siempre, siempre nuestro ejemplo a seguir en todas y cada una de las cosas que nosotros logremos hacer en esta vida, porque nosotros somos sus seguidores. Ese término cristiano se relaciona con que nosotros somos fieles creyentes, seguidores. Entonces, cada día debe de ser en nuestra vida más como nuestro Señor. Veremos cómo la palabra almacenada, guardada en nuestro ser, en nuestros corazones, nos ayudará a sobrellevar situaciones extremas, a resistir adecuadamente y a poder recibir la recompensa que el mismo Dios nos ha prometido. Hablábamos de cómo Pedro y Juan salían contentos después de ser apaleados. Hablamos y mencionábamos también cómo Pablo y Silas, en medio de esas circunstancias, estaban contentos y cantando himnos. Nosotros tenemos, por la gracia de la palabra de Dios, que hemos leído, que hemos meditado y hemos guardado, tener la esperanza de que algo mejor viene, algo mejor y mayor viene que este dolor, que este sufrimiento, y es las promesas que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. He tenido la oportunidad de estar en diversos funerales, algunos de familiares de los miembros de la congregación, otros amistades o familiares mías, y siempre citan lo de la resurrección de Lázaro. Y hasta ese momento la mayoría de las personas comienzan a pensar, bueno, sí, puede haber un más allá, sí, pero nosotros los creyentes, haya o no haya un muerto, sabemos que vamos a resucitar cuando Cristo venga, si ya hemos muerto primero. Porque si Él viene y no hemos muerto, sí vamos a irnos con Él. Pero si hoy me toca morir, el día que Él venga, a la hora que Él venga, voy a resucitar con Él. Y eso lo mantengo yo presente sin necesidad de ir a un funeral, porque está en mi memoria y en mi corazón, y también lo predico, porque tengo la esperanza de la vida eterna en salvación, no vida eterna en condenación, porque la palabra me ha guiado, me ha enseñado, me ha instruido, me ha fortalecido, y por ende voy a recibir una recompensa. Vamos a ir dándole una especie de cierre a este mensaje y los voy a invitar a que vayamos al capítulo 4 de Mateo. Estos textos hablan de la tentación que nuestro Señor pasó en el desierto y Él fue puesto a prueba. Vamos a ver Mateo 4 del 1 al 11 y vamos a ir viendo poco a poco cada uno de estos momentos. Dice la palabra en el verso 1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Hacemos un alto en este momento. Jesús
dice, fue llevado por el Espíritu al desierto. Pregunta técnica, lo acabamos de leer. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Jesús no fue tomado a la fuerza, sino que fue conducido, guiado por el Espíritu Santo, por Dios mismo, al desierto, a un lugar solitario donde nada había. ¿Para qué? Para ser puesto a prueba. Y la prueba se traduce aquí como tentación, adversidad, un examen. Así que espero que todos hayamos leído la lección, hayamos aprendido la lección, para el momento del examen salgamos aprobados. Así que, ¿para qué fue puesto o llevado Jesús? Para pasar una prueba. ¿Con qué fin? Con el fin de ser aprobado. ¿Y a quién le dieron la tarea de tentar a Jesús? A un experto. Nada más y nada menos que a Satanás. Un experto en poner pruebas. Dice en verso 2, siempre de Mateo 4, no cierren sus Biblias. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Tuvo hambre. ¿Correcto? Nuestro Señor, durante este tiempo, se dedicó única y exclusivamente al propósito por el cual Dios lo llevó a esa situación. Estuvo tan ocupado en eso, en entender, comprender, conocer el propósito de Dios, que ni siquiera tuvo tiempo para estar comiendo. Solo tener comunión con el Padre. ¿Para qué? Para ser fortalecido. En el verso 3 nos dice algo muy interesante. Que después él tuvo hambre. Eso lo sale en el verso 2. Y vino a él, dice el verso 3, a Jesús, el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios. Y aquí lo estaba tratando de confrontar con el propósito y plan que él tenía, con su identidad, para que él se turbara en su mente y perdiera el norte de que él es un hijo de Dios. Así que le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Amén. Satanás estaba confrontando a Jesús con su hambre, porque era normal o natural que el hombre sintiera hambre. Y recordemos que Jesús era 100% hombre, también es 100% Dios. Pero en su naturaleza humana, en ese momento, tiene hambre y el adversario lo confronta con esa realidad. Así que viendo Satanás ese rasgo de humanidad en él, para ver si de esa manera desistía de su prueba. Y esto dio pie a esa tentación, para ver si Jesús se rebelaba contra Dios de lo que estaba haciendo él en el desierto. Y era el ser sometido a prueba. Él quería aplazarlo en la primera pregunta. ¿Sos hijo de Dios? Convertí estas piedras en pan y comé, satisfacé esa necesidad que tenés en este momento. Pero recordemos que nuestro Señor Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. Y eso fue lo que hizo, hacer la voluntad de Dios. En el verso 4 leemos. Él, Jesús, respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí él estaba citando Deuteronomio 8:3.
Estaba citando las escrituras, porque él las tenía guardadas en su mente y en su corazón. Nuestro Señor no era alguien que no conocía las escrituras. Es cierto que el verbo hecho era el verbo hecho carne. Él tenía desde pequeño la costumbre, no por tradición, sino por hábito, el de leer, meditar y memorizar la palabra. Ustedes lo pueden buscar después ahí eso en el capítulo 4 de Lucas, en el verso 16. Así que siguiendo con las pruebas que Jesús estaba pasando y viviendo, vámonos a Mateo 4 en el verso 5, donde la palabra escrita nos dice que entonces el diablo le llevó a la ciudad santa, la santa ciudad, a Jerusalén. Y esto fue autorizado por Dios, porque Dios permitió esta situación. No es que Satanás haya tenido el poder para llevárselo, no, sino que Cristo también lo permite. ¿Por qué? Por la obediencia a su Padre, porque era la voluntad de Dios que él pasara una prueba. Esto es muy distinto a lo que nosotros vivimos y hacemos, porque muchas veces no queremos que Dios nos moldee. Queremos evitar a todas costas, como dicen, que estas cosas pasen y que Dios nos ha puesto en nuestro camino. Y algunos terminan quejándose, ¿por qué a mí me pasan estas cosas si soy bueno? Queremos evitar las pruebas que Dios nos pone en nuestro camino y no queremos hacer la voluntad de Dios. Dice el verso 5, y le puso, dice, sobre el pináculo del templo, sobre la parte más alta del templo. Y nuevamente le dijo, el verso 6, si eres hijo de Dios. Así que nuevamente lo está poniendo en duda a él su divinidad, desafiando nuevamente para él, para que fuera ahí contra la voluntad de Dios. Le quiere que pierda su identidad y le dice, ya que pues, demuéstrame en verdad quién eres. Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, lanzate, tírate, nada te va a pasar, porque escrito está, le dice el adversario, que a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y ahí Satanás está citando el Salmo 91. Así que muy astutamente él agarra las escrituras. Y aquí está muy claro, como una muestra del mal uso de la palabra como una falsa doctrina. ¿Qué pasa si nosotros creemos eso y nos lanzamos hacia el vacío? Viene y te dice, vení, probalo. Solo es un poquito, o solo es un poquito, o solo es un poquito. Vení. Y si nosotros nos lanzamos de boca al vicio, a la tentación, en el caso de los varones, de las mujeres, y en el caso de las mujeres, las tentaciones de los hombres, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen? Ciertamente vamos a morir. Si no desnucado, con la cabeza partida. Pero todos vamos a morir porque la paga del pecado es muerte. Así que imaginemos, no solo imaginemos, visualicemos esta escena, perdón, que si Satanás quiso tentar a Jesús y trató de confundirlo, ¿qué creen que va a hacer con nosotros? Va a ser lo mismo. Y va a depender de nosotros el que cedamos, el que bajemos la cabeza, el que nos tiremos de cabeza a la tentación y no pasemos la prueba.
Y aquí está la relevancia de tomar y tener en cuenta el conocimiento bíblico como disciplina espiritual, profundizando y puesto en práctica con el fin de poder salir airosos de la prueba. Dice en el verso 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, no lo vas a poner a prueba a Dios. Y Jesús ahí está citando Deuteronomio 6:16, está citando las escrituras. Así que vemos por un lado que el adversario está queriendo a todos y a cada uno de nosotros ponernos a prueba, y más que ponernos a prueba, él quiere meternos el pie para que tropecemos, para que nosotros caigamos. Veamos lo que dice ahora en Mateo, en el verso 8 en adelante. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Les decía, Satanás, a toda costa, de cualquier manera, él quería hacer caer a Jesús. Quería hacer que doblegara su voluntad y pecara contra Dios. Dice el texto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Satanás queriendo demostrar su poder, un poder que Dios le había permitido tener, con la idea ilusa de pretender tentar al Señor con algo tan simple. Imagínense que le muestra todos los reinos y la gloria que cada uno de ellos tiene. Así que no sé si han oído hablar de lo grandioso que fue Babilonia, de lo majestuoso que era el templo que Salomón construyó, de todo lo que tenía Egipto, de la prosperidad que había en Egipto antes, en el Antiguo Testamento. Todo eso él le muestra, y no solo eso, le mostró todo, todo, riquezas, glorias, poder que esos reinos tenían, y se las ofrece a Jesús. A él se le olvidó, a Satanás se le olvidó que Jesús estuvo presente en la creación, que todo lo que está creado fue hecho por él y para él. Los invito a que vayan a Colosenses capítulo 1, el verso 16 y 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. ¿Qué podía ofrecerle Satanás a Jesús? Algo temporal, porque Jesús ya estaba antes de él y él estaba mostrando algo que fue creado por él y para él. Satanás quiso poner esa idea en Jesús y él estaba bastante errado, porque todo le pertenece a él. Y no sé si lo sabía, pero nosotros somos herederos de todas esas cosas y coherederos con Cristo. Así que, ¿qué nos podría o nos debería a nosotros perturbar? La fama, la riqueza. Eso no nos debería de distraer de nuestra atención en cuanto a la voluntad de Dios. Y no estoy diciendo con esto que Dios nos quiere ver a todos rotos, descalzos, escuálidos, por no tener ni qué comer ni con qué vestirnos. No. Todas estas riquezas son nuestras. A ver, ¿quiénes son padres o madres aquí?
varios, los que están conectados. Lo que tienen ustedes, lo que han de alguna manera trabajado, si hoy mueren, ¿a quién le queda? A sus hijos. Ahora, nuestro Padre, que es el dueño del oro y de la plata, dice, todo esto es tuyo también, siempre ha sido tuyo. Si no, lean la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, del 11 al 32, cuando el hijo mayor le reclama y dice, si todo se ha estado aquí en la casa, todo esto es tuyo, no te lo has comido porque no has querido. Así que todo es nuestro. Satanás va a tentarnos con eso. ¿Cuántas personas he conocido yo? Viene a mi memoria un hermano que estuvo en la congregación, lloraba pidiendo un trabajo. A todos los hermanitos le pedía, ore por mí para que Dios me dé un trabajo. Ore por mí, día y noche. El hombre lloraba. Tenía razón, tenía una esposa, 2 hijos, y él era el proveedor, no había dinero. Seguramente se acostó muchas veces con el ombligo pegado a la espalda. Y el día que le logró conseguir un trabajo, porque un miembro de la congregación le ayudó a una plaza que había en un lugar, y él lo consiguió, estaba contento, había alegría en su rostro. Y fue la última vez que lo vi. No volvió. Porque la bendición que recibió, él la agarró. Y no sé si estará trabajando, sigue trabajando, no lo sé. Eso fue ya hace unos 15, 10 años atrás, no lo volví a ver. Porque una vez que encontró lo que deseaba, lo que quería, se olvidó de Dios. Dice en el verso 9, volviendo a Mateo 4, le dije que no cerraran su Biblia. Dice el verso 9. Satanás, ¿verdad? Le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Lo que quería Satanás era que Jesús se inclinara a él como si Jesús fuera una mascota que le besa la mano hacia su amo. En el verso 10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. Esta palabra vete es un verbo presente, activo, imperativo. Es una orden que alguien da con autoridad. Jesús le dice a Satanás, sal de mi vista. Le dice, fuera de aquí. No tenés nada contra mí. Porque escrito está. Dios por su palabra lo ha dicho y está grabado, está escrito. Ahí en las escrituras. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Esto habla de que debemos adorar y servir a la única autoridad suprema y divina, a ese ser que existe y es Dios. Solamente a Él. El texto dice, solamente a Él vas a servir. Solo a Él vas a rendir culto. Solo a Él vas a dar servicio sagrado. Jesús diciendo que el único digno es Dios. Que adoremos solamente a Dios y solo obedezcámosle a Él. En el verso 11, y el diablo entonces le dejó, y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Así que Satanás derrotado no tuvo más opción que dejarlo. Él ya no tenía más argumentos que presentar ante Jesús. Y realmente él nunca los tuvo, porque todos eran mentiras. Pero Jesús se mantuvo en obediencia, sabiendo que era necesario todo. Así que la recompensa, la aprobación por parte de Dios llegó. Porque más importante que suplir el hambre, Él fue digno y aprobado por Dios. Y es lo que nosotros debemos aspirar. El encontrarnos dignos y aprobados por Dios. Así que para terminar, en el libro de Santiago, en el capítulo 4,
en el verso 3 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué dice el texto? Que estemos subordinados a Dios, siempre que nuestra voluntad debe estar sujeta a Dios, todo el tiempo obedecer a Dios, que resistamos al diablo. Lo que significa es que párense en contra, opónganse a todas las artimañas que Él va a usar en contra de ustedes. Resistan igual como yo lo hice, dice Jesús. Esta acción de ver que con nada somos empujados a pecar. Satanás no nos va a dejar. Él, aunque dice que se va a ir, él va a buscar, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él se va a retirar, no porque nosotros le infundamos temor ni miedo, sino porque él va a ver en nosotros y reconocer que nuestra vida está sujeta a Dios. Si no, ahí va a seguir ladrándonos, queriéndonos morder. Así que para concluir el tema de hoy, hemos visto que para un cristiano pueda llegar a tener el carácter de Cristo, debemos someter todo nuestro ser en buscarle y debemos ejercitarnos en la piedad. Los invito, no que lean ahorita, pero sí los que están anotando, para que lo mediten en 1 Timoteo 4:7. 1 Timoteo 4:7, ya se me estaba olvidando. 1 Timoteo 4:7, que debemos ejercitarnos para la piedad, disciplinar nuestra vida, esforzarnos con diligencia en conocerle, conocer más a Dios. Así que su palabra fue dejada para ese propósito, para crecer, madurar, para poder enfrentar situaciones difíciles, para poder reflexionar del porqué de cada situación en la que nosotros estamos viviendo, pero siempre teniendo en mente que Dios hace todo con un propósito y que todo lo que esté en nuestra fuerza debemos enfocarnos en llegar a tener el carácter de nuestro Señor. Así que nosotros debemos valorar este tesoro, este manual de vida, o como yo le digo, este manual del fabricante que nos dejó, y pongamos en práctica todo lo que en él está para que nuestra vida refleje lo que Dios ha hecho en nosotros. Siempre debemos de dar gracias a Dios por su palabra, porque su palabra es verdad. Por su palabra hemos sido desafiados, hemos sido confrontados y debemos valorar la palabra de Dios. Debemos darnos el tiempo, así como le damos tiempo para otras cosas menos importantes. Así que debemos darnos tiempo de leer, de meditar y memorizar en su palabra. Así que el desafío de hoy está ya puesto sobre la mesa. Como dicen, las cartas están ahí sobre la mesa. Esperemos que de a poco podamos cumplir con estas disciplinas que Dios nos pide a todos y cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga, Dios los guarde y todos nosotros podamos decir: gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque en tu infinito amor pensaste en nosotros y no nos dejaste solos ni abandonados, porque nos diste tu Espíritu Santo y nos dejaste tu palabra escrita para que podamos conocerte más, amarte más, servirte mejor, glorificar tu nombre y decirles a todos que Cristo está vivo y en mi corazón vive, para la gloria del Padre. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga y los guarde a todos.